Hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo y quiero darles la bienvenida a cada una de ustedes. Como todos los jueves tenemos este culto de adoración y de alabanza a nuestro buen Dios. Y queremos empezar esta tarde orando y pidiendo la dirección de Él. Vamos a conversar. Dios poderoso, grande Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Pero, Señor, estamos confiados en que eres tú el que nos está guiando y que tienes el control de todo. Gracias por esta prueba, Señor, porque en medio de ella nosotros podemos encontrar gozo, podemos encontrar protección, Señor, de parte tuya. Ahora, Señor, permítenos adorarte a través de nuestros cantos, el canto que vamos alabándote a ti, y también, Señor, de escuchar tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas en sus casas, en sus hogares, y Señor, que toda la honra y la gloria sean para ti siempre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanas lindas y niñas, buenas noches. Soy Carmela. Sabemos que en estos momentos estamos en nuestras casas en cuarentena. Tal vez estemos queriendo salir a la calle, pero no vamos a poder. Seamos obedientes a nuestras autoridades, porque ellos están puestos por el Señor. Y nos dice en la palabra de Dios, en Efesios 5:20, debemos estar orando en todo tiempo por nuestros hermanos en Cristo y por nuestra patria, y debemos estar también leyendo nuestra Biblia, cantando salmos, himnos espirituales, alabando al Señor y dando gracias a Dios en todo tiempo. Aún en la adversidad, Dios está obrando su voluntad. Agradecer a nuestro Señor es una actitud de obediencia. Saludos para todas las ligueñas, que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, hermanas de la Liga Femenina. Vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, que tiene que ver con el tema cómo enfrentar la tentación. En medio de estas dificultades que estamos pasando, cuando hay muchas pruebas, el creyente es tentado a cometer errores en la manera como reaccionamos ante las pruebas. Y esta tarde el Señor nos quiere hablar al respecto.
Les pido que me acompañen en oración. Vamos a conversar con Dios a fin de que Él nos guíe, que sea su palabra, su espíritu, Cristo Jesús en nuestro corazón, que nos oriente sobre esto. Oremos. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad de ponernos a los pies de Jesucristo, de tu palabra, de tu presencia, para no solamente aprender, sino también para vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para entender cuál es el proceso que se da en esta situación, en este tema de la tentación. Y cómo podemos, con la ayuda tuya, Señor, superar y sobre todo, Señor, agradarte, obedecerte en todo. Nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos pues al estudio. Vamos juntos. Mantengan sus Biblias abiertas en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. El tema de esta tarde, como decía, se llama ¿Cómo enfrentar la tentación? Santiago 1, 12 al 18. Dice la palabra del Señor que tiene algo que decirnos en esta tarde para cada uno de sus hijos. Vamos a entrar de una vez al tema. Y debo decir que muchos creen que Dios es el que nos tienta, pero este estudio nos mostrará cuál es la fuente principal de nuestras tentaciones y cómo enfrentarlas. Y lo primero que vamos a ver en los versículos 12 y 13, que hay que soportar la tentación. Es el primer llamado que el Señor nos hace. Bienaventurado el varón, dice la palabra del Señor, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La primera cosa que nos dice Dios, y esto es consolación y gozo para los creyentes, es que si usted y yo soportamos la tentación, somos bienaventurados si lo hacemos. Y da la razón. ¿Por qué somos bienaventurados? Dice la misma palabra del Señor que si resistimos la prueba vamos a recibir la corona de justicia. Quiere decir, hermano, que si usted y yo soportamos la tentación, el Señor nos va a premiar. Y esa es la razón por la cual nos dice que vamos a ser inmensamente felices, bienaventurados, gozosos. También hay una base. ¿Por qué dice el Señor que vamos a ser bienaventurados y vamos a recibir la corona de vida? La base es la misma promesa que hace el Señor, el compromiso que tiene para con sus hijos. El Señor dice que vamos a recibir la corona de vida que Él ha prometido. Y ahí dice literalmente, Él se compromete a dar esa corona de vida. Quiere decir que está garantizado ese premio. Está garantizado el reconocimiento de Dios para con sus hijos. Esa es la base, la promesa de Dios. Pero hay una condición, hermanos. Dice aquí esta corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La condición es amarle a Él. Quiere decir, hermanos, resumiendo esta parte, que solamente los que aman a Dios pueden resistir la tentación. Que solamente los que aman a Dios van a recibir la promesa que Dios da. Solamente los que le aman a Él van a recibir la corona de vida. Y solamente los que le aman a Él en realidad van a ser felices, bienaventurados, gozosos. La pregunta aquí es, ¿le amamos realmente? ¿Amamos al Señor? Esto es bueno, realmente nosotros debemos saberlo. Otra cosa que el Señor nos dice es que hay que soportar la tentación. ¿Y cómo lo hacemos? La Escritura dice que mientras estamos en tentación, o sea, cuando alguno es tentado, dice, o sea, mientras uno es tentado, entonces lo primero que debemos hacer es no echarle la culpa a Dios. Parece ser que la cristiandad creía
que esa expresión que hay en el Padre Nuestro, donde dice no nos metas en tentación, era suficiente base para decir que las tentaciones el Señor las promueve y nos empuja, nos mete en ellas, y que en realidad no es culpa del creyente, sino que el Señor tiene toda la culpa por meternos en una situación que generalmente nosotros tropezamos y caemos. Pero la Escritura dice que no diga que es tentado de parte de Dios. No echemos la culpa al Señor. Él en realidad no tiene culpa y da dos razones. Dice la palabra del Señor que Dios es perfecto en santidad. ¿Por qué? Porque Él manifiesta literalmente en su palabra que Dios no puede ser tentado por el mal. Y la segunda razón es que Dios no incita a nadie a la maldad. ¿Por qué? Porque Él no tienta a nadie. Él es santo, es perfecto. En Él no hay ninguna huella, ningún rastro de maldad. Si no, dejaría de ser Dios, dejaría de ser perfecto. Lo otro que debemos hacer es conocer el proceso de la tentación. Versículos 14 y 15 dice la palabra del Señor que lo primero que tenemos que hacer es identificar la procedencia y naturaleza de la tentación. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto quiere decir, hermanos, que el campo de batalla es la mente, porque la palabra concupiscencia significa la mente inclinada a pensar lo malo, una mente llena de pecado, una mente acostumbrada a solamente estar en el mal. Y esto quiere decir, cuando habla de que cada uno es tentado, que la tentación es personal, es individual. En realidad las tentaciones salen de una mente acostumbrada a pensar lo malo. Y dice literalmente cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, de su propia mente sucia, está diciendo la palabra del Señor. Quiere decir que la tentación empieza en nuestra mente. Y el mismo Señor Jesús llegó a decir que del corazón del hombre salen todos los pecados. El problema está en que están ahí. Es una fuerza espiritual, es una enfermedad espiritual que tiene el ser humano y que de ahí sale, y si nosotros no solamente los pensamos, sino los concebimos y decidimos actuar y también lo practicamos, entonces nosotros somos responsables de cada falta, de cada ofensa, de cada pecado que cometemos. Entonces vamos a seguir avanzando. Dice también la Escritura que nosotros tenemos que conocer el desarrollo, cómo se da la tentación. El versículo 15 y el 14 leo de nuevo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En la mente sucia se aloja la tentación, o sea, el deseo de hacer algo malo. Dice, vuelvo a leer entonces la concupiscencia después que ha concebido. Concebir es un término que habla de la procreación. En el organismo de la mujer está el óvulo. El óvulo porcino genera vida. La vida se forma a partir del espermatozoide que por miles lo están rodeando cuando la mujer y el varón se unen. Entonces el óvulo es rodeado por espermatozoides que envía el varón y uno de ellos solamente se introduce en el óvulo. Entonces cuando se introduce recién la mujer está concibiendo una nueva vida. Entonces en ese sentido, tomando este ejemplo, esta ilustración, en nuestra mente hay muchas ideas que van pasando. Ideas que generalmente cuando la mente es sucia, es concupiscente, son ideas malas, ideas que nos llevan a hacer lo malo, ideas que nos llevan a desobedecer a Dios, a rebelarnos contra Dios. Y entonces si uno consiente que una de esas ideas se quede en nuestra mente y comencemos a aceptarla, entonces estamos concibiendo ya el pecado.
Y entonces dentro de la mente sucia se decide a llevar a cabo la tentación porque dice, después que has concebido, da a luz el pecado. Hay un proceso que se realiza en milésimas de segundo cuando alguien decide que esas ideas equivocadas, una de ellas se quede y una de ellas realmente tome, valga la redundancia, la decisión de practicarla, ¿no? Entonces ocurren dos cosas, dice. Y el pecado, o sea, ¿qué hacemos con el pecado? Es el momento en que hacemos lo que ya decidimos, siendo consumado, dice, o sea, nosotros primero decidimos realizar la acción y después ejecutamos esa acción que hemos decidido realizar. A eso se llama siendo consumado, siendo realizado. Entonces cosechamos las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Es la separación de Dios. A eso le llama Dios la muerte. Dice entonces, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, la separación de Dios. Rompemos nuestra comunión con Dios. Entonces, todos nosotros debemos ser conscientes como hijos de Dios que ese proceso, por más rápido, por más veloz que sea en nuestra mente, puede ser detenido. Ese proceso puede ser interrumpido cuando nosotros, desde el momento que estamos detectando una idea incorrecta, una idea pecaminosa, una idea que nos lleva a hacer lo malo, en ese momento nosotros podemos decidir no realizarlo. Y entonces, con la ayuda del Señor, poner otro pensamiento que lo reemplace, sobre todo que lo reemplace con la palabra de Dios, un pensamiento bíblico, algo que sea correcto, bueno. Y entonces, si nosotros decidimos eso, desde el campo de batalla de nuestra mente podemos nosotros evitar el pecado. Pero en ese proceso nos podemos equivocar. La palabra de Dios en el versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, dice el 16, no erréis. Y el 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que cuando nos dice no erréis, está diciendo Dios que los creyentes podemos equivocarnos. Y entonces nosotros debemos entonces corregir nuestra equivocación o nuestro concepto de Dios. Muchos piensan que Dios es el culpable de todo. Muchos piensan que Dios es el que realmente nos empuja, nos mete en tentación y nos abandona a nuestra propia suerte. Pero el Señor está diciendo en su palabra, Él no es así, Él es el Padre de las luces. Él ilumina nuestra vida, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro caminar, ¿no? Y con su palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Él es el Padre de las luces. Y cuando habla de las luces, habla de santidad, habla de vida limpia, habla realmente de una vida de testimonio, habla de una vida donde no hay sombra, y la sombra en la Biblia es símbolo, signo del pecado. Él es el Padre de las luces. Y otra cosa dice que Él es inmutable, ¿qué quiere decir? Que Él nunca cambia. Dice, en el cual, hablando del Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Así es nuestro Dios. Así debemos nosotros creer en Él y confiar en Él. Pero no solamente eso, sino que nos dice también en los versículos 17 y 18 que Dios da todo lo necesario para enfrentar la tentación. Porque dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todo lo que Dios nos manda en primer lugar es para bien, porque dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida nos ayuda bien, dice las Escrituras. Y eso está realmente bien hecho. Es un regalo y es algo que no tiene defecto. Su propósito y su naturaleza es así.
Dios dice que nos da una nueva naturaleza. No se hacen estas cosas en nuestras propias fuerzas. Tenemos que haber nacido de nuevo, porque dice la Escritura, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El nuevo nacimiento es esencial, pero aceptando el mensaje del Evangelio que está en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué lo hace? Es para que otros vean lo que Dios quiere que seamos y se animen a seguir a Cristo. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a ir terminando ya. Hermana en Cristo, ¿cuál es el resultado diario en su lucha contra la tentación? ¿Usted vence cada momento, cada día? ¿O está dejándose arrastrar por los pensamientos sucios que la antigua naturaleza tenía costumbre practicar? ¿Cuáles son las debilidades o defectos que debe cambiar con la ayuda de Dios? ¿Se ha dado cuenta? El Espíritu le habla a su conciencia. ¿Hay cosas que quiere cambiar usted? Pues en el campo de batalla la mente lo puede hacer con la ayuda del Señor. En este aspecto, ¿cree que debe arreglar cuentas con Dios? ¿Por qué no le pide perdón allí donde está? Realmente usted va a ser escuchado por el Señor, porque Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué le diría usted al Señor en oración? Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, gracias por mostrarnos, Señor, qué pasa en nuestro interior con respecto a la tentación. Gracias por decirnos la manera en que nosotros podemos evitar el caer en tentación. Y gracias, Señor, que tú nos has dado una nueva naturaleza para combatir esto. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos perdón, Señor, por los errores, las fallas, los pecados que tenemos y las cosas que es necesario corregir. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Hermanas, buenas noches. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les voy a dar un pequeño testimonio acerca de lo que estamos pasando, ¿no? Y que estamos en cuarentena, que estamos cerradas en nuestros hogares, pero yo les digo, hermana, que estamos quizás encerradas, pero no estamos yendo a la iglesia, pero la iglesia estamos nosotros y yo lo estoy pasando mejor porque antes no tenía ese tiempo para poder leer la palabra de Dios como ahora tengo tiempo, ¿no? Porque ese tiempo estaba yo cuidando a mi esposo, pero ahora sí tengo tiempo para poder escudriñar la palabra, aprender más, conocer a las cosas que ya el Señor dio de lo que va a pasar, ¿no? Ya está profetizado y debemos estar más contentos porque tenemos ese tiempo de poder escudriñar la palabra, tener una comunión más íntima con nuestro Señor, a pesar que estamos encerradas, pero la iglesia no está callada. Y tengo tiempo para poder compartir de los mensajes de la palabra de Dios que mandan por fe, y a las personas que todavía no conocen, mis amigas, les envío yo lo que leo, que los que no conocen al Señor, no, yo les mando ese mensaje para que lo lean y pueden entender que sin el Señor nada somos en este mundo, y que pueden escudriñar la palabra también para que ellos puedan entender lo que el Señor quiere con nosotros. Y doy gracias al Señor por esto, porque en verdad no es como dicen otros, ¿no? Ya están cansadas de estar encerradas, pero como amas de casa siempre estamos adentro de nuestros hogares, ¿no? Haciendo nuestras tareas, lo que es de la casa,
pero ahora, como yo les digo, sí tengo bastante tiempo para poder escudriñar de la palabra. Orar por todo el mundo es nuestro deber como hijos de Dios, ¿no? Interceder por el mundo, que vemos tantas cosas, hermana, y muchas gentes mueren sin haber conocido al Señor. Eso a veces nos da un poco de tristeza, ¿no? Pero en cambio, como nosotros conocemos al Señor, no debemos temer, más bien debemos estar contentas, a pesar que pasa todo esto, ¿no? Yo digo que estoy contenta porque podemos testificar que hay un Dios vivo y Él tiene todo el control, ¿no? El único quien puede liberarnos de todo, como dice su palabra, ¿no? Que Él es nuestra esperanza, nuestro escudo, es nuestra fortaleza, como dice el Salmos 91, que dice, ¿no? El abrigo, el Señor es nuestro abrigo, ¿no? La fortaleza que Él nos da en el Salmo, que debemos buscarlo a Él, confiar en Él, esperar, ¿no? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí debemos confiar nosotros en nuestro Señor. A pesar que tengo tantas pruebas, pero yo confío mucho en el Señor. Yo tengo a mi hijo que está en el hospital, mis hijos van a verlo todos los días, ¿no? A cuidarlo, porque él necesita que alguien está con él. Pero mi confianza es que Él también está con mi hijo. Gracias les doy, hermana, porque ustedes me están ayudando con la oración. Gracias porque estamos unidas como hijos, hijas, orar el uno por otro. Gracias, hermano, por eso, y les doy un fuerte abrazo. Quizás no estamos ahí directo, pero sí un fuerte abrazo a cada uno y muchas bendiciones para cada uno. Hermanas, buenas tardes, un jueves más. Gracias a nuestro Señor que hemos podido reunirnos en esta tarde de estudio bíblico, ¿no? Nos tocó y agradecemos mucho al pastor Pedro Lorriaga que nos ha traído el estudio de Santiago. Gracias a Dios por ello, porque siempre debemos tener este tiempo de estudiar la palabra. Y cuanto más ahora que tenemos más disponibilidad para poder escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Oremos porque más adelante vamos a tener muchas noticias acerca del estudio de Hechos con nuestra hermana Dorita. También la escuela bíblica sigue trabajando en ese sentido con las clases virtuales, así que estemos orando, hermanos, para poder reiniciar nuestras clases con Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Para el próximo jueves 30, que es el último jueves del mes de abril, tenemos una charla especial de salud. Nuestra charla la trae nuestra hermana Raquel Pérez de Mauri, ella es licenciada, nos trae el tema acerca de la diabetes, ¿no? Tanto la definición como el desenlace y sobre todo la prevención, cómo debemos cuidar y prevenirnos para no caer en esto, y si ya tenemos algún familiar, los cuidados que debemos tener, ¿no? Así que estemos atentas porque esta es una charla muy especial que ha requerido de mucho esfuerzo, así que tenemos que pasar la voz para que aquellas personas que conocemos, nuestros contactos, hacerles de su conocimiento, para que se enlacen a nuestra página de la Liga Femenina, ¿sí? Y para aquellas que no tienen, también se puede compartir por YouTube, así que tenemos esas facilidades. Terminemos para que recordar también, como iglesia, tenemos los cultos de oración los miércoles en la noche, 7:30, los sábados los jóvenes y los adolescentes siguen con sus reuniones, y los domingos nuestros cultos dominicales, ¿no? También la escuela dominical temprano estamos con las clases virtuales.
¿no? Hay 2 clases de los pequeños que están siendo colgadas en las redes, y de los intermedios y adolescentes es por vía Zoom. Así que estén en contacto con las profesoras para poder darles más detalles, ¿sí? Tenemos que despedir nuestra reunión, y siendo este tiempo tan difícil, nunca dejemos de orar. Acuérdense que a las 6 de la mañana estamos enlazadas todas para orar, porque solo nuestro Señor puede aplacar toda esta situación. Él sabe sus tiempos y hay que estar orando por su misericordia, ¿sí? Despidámonos en oración. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo precioso de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta herramienta preciosa, Señor, para conocerte más. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, tú quieres hablarnos, Señor, a través de ella. Padre Santo, fortalece, Señor, cada uno de los hogares de mis hermanas, Señor, supliendo sus necesidades, cúbrelas con tu poder, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de ellas, Padre Santo. Guarda nuestra patria, da sabiduría a nuestras autoridades, Señor. Cubre, Señor, a todos los médicos, técnicos, Señor, personal de limpieza, personal de ejército, Señor, que están ayudando en este sentido, Padre Santo. Cúbrelos, Señor, supliendo sus necesidades, Padre Santo. Hay tanta necesidad, Señor. Ayúdanos a ser canal de bendición, Padre Santo. Te pedimos que tú proveas y suplas las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Y ayúdanos a poder seguir, Señor, en contacto unas con otras. Te suplicamos tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor me la bendiga, hermanas. Tenemos novedades, así que no dejen de conectarse. Bendiciones, hermanas.